Qué especial poder cantar y adorar al Señor, y también que estos cantos dispongan nuestro corazón para escuchar su voz, para escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Y al escuchar a Jenny nos puso también en el contexto del libro que estamos estudiando, que es la carta de Pablo a los Colosenses. Y si ustedes se acuerdan, Pablo no conocía a la iglesia de Colosa, porque Epafras era el que la había fundado. Y Epafras va a Roma y le cuenta lo que está pasando. Pero Pablo en el texto nos dice que él oraba por esa iglesia, aunque no los conocía. Gracias, Jenny, por hacer eso y que nosotros podamos sentir en nuestro corazón las oraciones de ustedes por la Iglesia Confraternidad Unicentro. Estamos en el libro de Colosenses. Hemos venido predicando, pero yo quiero que nosotros pensemos un momento que vivimos en un mundo que nos hace ofrecimientos. Vivimos en un mundo donde se quiere captar audiencia. Los diferentes canales ofrecen más, diferentes compañías de televisión ofrecen más de 600 a 700 canales. ¿Por qué? Porque quieren que las personas se afilien a lo que ellos ofrecen, lo que ellos dan. Lo mismo las marcas de ropa. Las marcas de ropa ofrecen que de pronto uno se puede ver mejor si las utiliza, un carro. En una sola palabra, ¿qué es lo que quieren hacer? Seducirnos, atraparnos. Quieren ofrecer algo para que nosotros nos vayamos tras ellos. Pero vamos a mirar en esta mañana que lo mismo sucedía en el tiempo del apóstol Pablo, pero a la luz de seducir espiritualmente a aquellos que eran creyentes, a aquellos que habían recibido al Señor Jesucristo. Vamos a mirar capítulo 2, versículo 8, que nos dice. Yo les animo que ustedes busquen en sus Biblias. Vamos a estar basados en este texto, en este versículo. Pero todo el contexto del libro nos va a ayudar a nosotros a ir desarrollando el tema. Capítulo 2, versículo 8 del libro de Colosenses, la epístola al apóstol Pablo. Dice: cuídense de que nadie los cautive. Cuídense de que nadie los seduzca, es la palabra aquí, con la vana y engañosa filosofía, que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo, y no conforme ¿a quién? Y no conforme a Cristo. Hemos llegado al centro de la epístola a los Colosenses, la razón por la cual fue escrita. La razón por la cual fue escrita era porque Pablo estaba preocupado porque habían unas filosofías que estaban entrando al interior de la iglesia. Eran creyentes, tenían su fe puesta en el Señor Jesucristo, pero Él les estaba diciendo: cuídense, tengan cuidado, ojo. Esa es la expresión que el apóstol Pablo utiliza aquí: cuidado. El Espíritu Santo estaba haciendo su obra entre los creyentes y la fe de estos era sólida. Nos dice en el versículo 5 del capítulo 2: aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro de ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Él les está diciendo: me alegro que ustedes están avanzando espiritualmente, que están creciendo, que se están reuniendo. Me alegra que oran los unos por los otros. Todo esto me alegra mucho, pero hay una preocupación. Y al comenzar el versículo 8 hay un imperativo. Ese imperativo es: cuídense. Otra versión dice: observen. Ese término implica: tengan la capacidad de discernir, de saber qué está bien y saber qué está mal. Con ese cuidado, echen ojo, no se descuiden. Este cuídense es una advertencia en contra de algo que puede venir. Cuídense de aquellos que vendrán a seducir o a cautivarlos, sea quien sea. La palabra cautivar o seducir tiene lo más profundo una connotación de capturar, secuestrar, coger algo y hacerlo presa, coger algo y hacerlo botín.
Pablo les está diciendo, esas filosofías que tienen sus bases humanas, lo que buscan es atraparlo, lo que buscan es cogerlo y llevárselo. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué era lo que te pretendían esas filosofías? Apartar la mente, el corazón y todo el ser de Cristo. Hemos venido cantando que Cristo es el centro de nuestra vida, que Cristo es todo, que es el universo. Pero esas filosofías extrañas estaban apartando a los creyentes de Cristo. Y en otras cartas anteriores, en Gálatas, en Efesios, Pablo lo menciona lo mismo. En Gálatas, en el capítulo 1 del 6 al 9, él les dice, oiga, hermanos en la fe, me extraña que ustedes hayan abandonado tan pronto el evangelio y se hayan ido tras otro evangelio. Pero él les dice, no es que no haya otro evangelio, sino que hay algunos que han venido y los han engañado y los han apartado y los han seducido para ir detrás de otras filosofías. Lo mismo lo menciona en Efesios, donde les dice, y ya no seremos niños zarandeados, porque estamos firmes en la fe en Cristo, llevados de un lado a otro por cualquier viento de doctrina. Había una preocupación de Pablo, pero Pablo estaba haciendo eco a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24, 4, 5. Podemos ir a Mateo. ¿Y qué nos estaba diciendo? Mateo 24, 4. La misma expresión que utiliza Pablo la había utilizado el Señor Jesucristo. Tengan cuidado. Tengan la capacidad de discernir. Tengan la capacidad ustedes de ver lo que se les está ofreciendo. Que nadie los engañe. Lo dice el Señor Jesucristo. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En este tiempo nosotros vivimos esa posibilidad de ser engañados. Mateo 24, 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar. Para engañar, para seducir, para atrapar. De ser posible, aún a los escogidos. De ser posibles aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Hay esa posibilidad, por eso dice, cuidado. Tengan la capacidad de discernir lo que está pasando. Esto era lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo. Y él escribía desde la cárcel en Roma. Y nosotros vemos que en el libro de Colosenses, Pablo ya empezaba entre líneas a mostrar su preocupación. ¿Qué nos dice el capítulo 1, versículo 23? Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Él les decía, sin abandonar. Cuidado con abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Y al comenzar en el capítulo 1 les está diciendo, y esa esperanza ustedes la han escuchado. Es la esperanza que se ha predicado, es el evangelio. Es esa esperanza que está reservada ya en el cielo. Al comienzo yo les decía que nosotros nos intentan seducir haciéndonos ofrecimientos. Por eso Pablo les dice, y no abandonen la esperanza que les ofrece el evangelio. La preocupación de Pablo era que de pronto estaban por ahí esas falsas filosofías ofreciendo otra esperanza, ofreciendo algo diferente. Que no abandonen la esperanza que está reservada en el cielo. Y estas falsas filosofías que estaban ahí, estaban ofreciendo, hacían ofrecimientos a los creyentes. Y hoy en día nosotros también recibimos muchos ofrecimientos. Todas esas filosofías que nos dicen a nosotros cómo ser más feliz, cómo ser más próspero, cómo de pronto lograr la paz, cómo tener una mejor familia, cómo poder tener una mejor conexión con Dios.
Y Pablo ya sabía y les estaba diciendo, manténganse firmes sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo Jesús. Cualquier ofrecimiento que intente a nosotros apartarnos de Cristo Jesús está basado en filosofías humanas. Capítulo 2, versículo 4, que ya lo habíamos visto. ¿Qué nos dice? Les digo esto, era lo anterior, para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Pablo les estaba diciendo, soldado advertido, ¿qué? Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, con una elocuencia fantástica. Solamente hay que prender el televisor. ¿Y cuántas opciones tenemos nosotros de canales que ofrecen una espiritualidad? ¿Cuántos? Si se nos ofrece 700 canales, por lo menos habrá 5 o 6 o 7. Y cada uno está haciendo un ofrecimiento, ¿cierto? Y vemos que hay unos que tienen una capacidad de hablar, una elocuencia. Y decimos, sí, por este lado es. A pesar de que venimos a la iglesia y hemos leído la escritura, o escuchamos a otro, no, este sí tiene la razón. Y empiezan con sus palabras, con su forma de hablar. A veces utilizan la misma escritura y decimos, esto era lo que yo necesitaba. Esto es. Hay un ofrecimiento de hacernos a nosotros dizque mejores personas. Son argumentos capciosos. Y la seducción tiene su fundamento y su base en el engaño. Lo repite Jesús, lo repite Pablo, en la mentira, en lo que parece una pseudo verdad. ¿Por qué es fácil ser nosotros seducidos? Es muy fácil. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo, cuídense porque va a venir gente que va a querer apartarlos del Señor Jesucristo. Y yo creo que muchos de acá hemos tenido la oportunidad de que se nos hagan otros ofrecimientos espiritualmente. Fernando y Jenny están aquí. Como decía, estuvieron 20 años al frente de la confraternidad y durante esos 20 hubo unos ofrecimientos de otras personas que venían y decían, quiero que escuchen este pastor. Y de pronto los invitaban a los grupos. Y las personas empezaban a escuchar a esa otra persona que había venido y empezaban a decir, sí, por este lado es. O de pronto había personas que, para los de mi tiempo, son los cassettes. Yo no sé si los jóvenes de hoy conocen y saben qué es un cassette. Pero me acuerdo que venía alguien y decía, tenga, escuche este cassette, escuche este otro cassette, que tenía un mensaje que atrapaba a la gente, pero no era conforme a Cristo. Era conforme a los principios de ese mundo o lo que esa persona creía. Y muchas veces están basados en una mala interpretación de la escritura. Y estuve hablando con la persona que fue el pastor en ese tiempo de zona. Y él me contó cómo había sido la experiencia. Hubo algunos que se fueron, pero lo interesante es que había una estrategia. ¿Y cuál era la estrategia? La estrategia era empezar a generar duda. ¿A ustedes en la compra le están enseñando eso? Pero eso no es bíblico. Y empezaron a traer cierto tipo de pensamientos. Mire, usted tiene que invocar a Jesús. Y usted tiene que decir Jesús, Jesús, Jesús. Porque la escritura nos dice que hay que invocar a Jesús. Y eso se fue filtrando. Se fue filtrando. Finalmente, algunos salieron y ya no están. Pero ¿cómo es la estrategia? ¿Cómo es la estrategia para seducir? La estrategia de ella, la seducción.
Y yo quiero que definamos filosofía a la luz de los historiadores bíblicos. Porque uno dice, bueno, filosofías o filosofía es el sistema de pensamiento que trata de enseñar y dar respuestas acerca del mundo, del significado de la vida, acerca de Dios, de la vida, de la muerte, de los seres espirituales, del destino de los seres humanos, entre otros. Eso lo podemos definir como filosofías a la luz de lo que decía el apóstol Pablo. Es esos pensamientos y esa perspectiva que tiene el ser humano de todo lo que existe en el cosmos y en el universo. ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con las fuerzas espirituales? Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Ojo con esas perspectivas que se están filtrando dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. ¿Y ustedes saben por qué eso es tan fácil? Uno, porque existe en el ser humano una curiosidad profunda por lo oculto, por lo misterioso. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha tratado de darle respuesta a esas preguntas de una o de otra forma. Y por eso es que el ser humano está abierto a esas propuestas. Está abierto a esas propuestas porque lo más profundo de su corazón dice, me falta algo, necesito algo más. Pero recordemos que era para creyentes esta carta. Y a veces como creyentes y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, dice, algo me falta. Y voy a otro lugar, a otra iglesia, o invito a alguien para que me dé eso que necesito, eso algo que me hace falta. Hay una insatisfacción profunda en el ser humano, pero Pablo nos quiere mostrar que Cristo es suficiente. Él nos quiere mostrar que en Él somos completos. Cierto que nosotros hemos sido tentados y seducidos en encontrar ese algo que me falta aún estando con Cristo para ser completo, ¿o no? Vamos a este otro lugar porque en ese otro lugar la adoración y la alabanza es mejor. Hay una insatisfacción en cada uno de nosotros espiritualmente y eso es la piedra que nos permite a nosotros ir y caer, porque está basada en principios humanos. En el ser humano hay una curiosidad profunda, pero número dos, también hay filosofías o perspectivas humanas que pretenden dar respuesta a esto. Hay una necesidad del ser humano, pero también hay muchas filosofías, hay muchas perspectivas que quieren dar respuesta a eso. Porque andamos buscando y buscando y buscando. Vivimos en un tiempo de espiritualidad. Este siglo es un siglo espiritual. Y en su libro John Piper y Justin Taylor, que se llama La supremacía de Cristo en un mundo posmoderno, nos dice que el ser humano se ha vuelto tan egoísta, todo para mí, yo y yo, y quiere encontrar las respuestas a todos esos interrogantes de la vida adentro, porque se le está diciendo, dentro de ti está la respuesta, dentro de ti está eso. Y buscamos una respuesta a esto. Pablo estaba combatiendo las falsas enseñanzas que se infiltraron en la iglesia de Colosa y fue a través de algunas personas. Y vamos a mirar qué era lo que había ahí, porque había una mezcla. Juaco nos habló el domingo pasado que había un sincretismo, y cuando hablamos de sincretismo es una mezcla. Cogen un poquito de acá, otro poquito de acá, otro poquito de allá. Eso es lo que se llama algo místico, una mezcla. Entonces había una influencia judía con algo místico, una influencia pagana y una influencia del ascetismo, porque se pensaba que el cuerpo era malo y que había que tener una vida austera y de renuncia de placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que condujeran a la perfección moral y espiritual.
y también para liberarse del pecado. Se especulaba que se necesitaba una experiencia mística, que había una necesidad de un conocimiento adicional y un conocimiento superior para la salvación. Y se estaba permitiendo creer que Cristo no era suficiente, que no era necesario Él, que había otros intermediarios. Y era tanta la fascinación por lo místico. Y aquí se refiere a esa conexión del ser humano con una divinidad. Siempre el ser humano está buscando cómo conectarse con la divinidad a través de una vida contemplativa y espiritual. Había esa mezcla de lo judío, lo pagano y del ascetismo. Había una mezcla que se estaba introduciendo ahí. Y esa era la estrategia que tenía, esas filosofías que tenían la base humana. Las filosofías que tratan de dar respuestas humanas a las preguntas de la vida, fuera de Cristo, tergiversan, dañan, destruyen. Como les decía, hoy están disfrazadas con una mala interpretación de la Escritura. Se nos da a través de libros, películas, predicaciones y son bien vistas en la iglesia. Ya les había dicho, nos ofrecen ser felices, más sanos, más prósperos. Nos ofrecen soluciones en medio de las crisis. Nos ofrecen ser mejores personas, nos ofrecen ser más espirituales. Nos ofrecen cómo encontrar la paz. Esta es la estrategia de la seducción espiritual. Esa es la estrategia. Y Pablo está diciendo, cuídense, porque viene una filosofía que tiene un trasfondo humano. Y lo que está diciendo es que usted necesita tener otra experiencia, usted necesita tener un encuentro místico. Pero Pablo les dice a los colosenses, a través de toda su carta, y da respuesta a todos estos interrogantes. Y por eso llegamos al tercer punto, luchando contra ella, contra la seducción. ¿Qué nos dice al final del versículo? Esa filosofía va de acuerdo a los principios del mundo y no conforme ¿a quién? A Cristo. Y no conforme a Cristo. La manera de nosotros mantenernos firmes y no dejarnos seducir tiene un fundamento. El fundamento es la persona de Cristo y la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y la persona como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y Pablo empieza a mencionar todo esto en la carta. En el versículo 3 del capítulo 1 él dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Es Dios mismo Cristo. Y dice, a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Capítulo 1, versículo 19, que nos dice, Cristo es el primero en la creación, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. 1:16, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Él está mostrando quién es Cristo. Cristo es el Señor del universo. 1:23, Dios nos ha dado vida en unión con Cristo, al perdonar todos los pecados. Anuló la deuda que teníamos pendientes por nuestro pecado, clavándola en la cruz. La persona de Cristo, la obra de Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Para que nosotros no estemos buscando dónde ser completos, dónde encontrar satisfacción. A través de toda la carta, Pablo les está mostrando cómo pueden mantenerse firmes. Nos dice que Cristo Jesús desarmó a las potestades y las autoridades y por medio de Cristo las humilló. En ese tiempo había unas creencias, que había poderes espirituales que tenían el poder sobre el mundo, sobre las personas. Y era así, pero aquí nos está diciendo que Cristo Jesús humilló a las potestades y a los poderes, que no hay poder oculto. También nos dice en Colosenses, el capítulo 1, que a través de Cristo Jesús, Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado. No necesitamos tenerle temor a esas fuerzas espirituales. Pablo está haciendo toda una argumentación de por qué no dejarse engañar.
En el 2:12 nos dice que también Dios resucitó a Cristo. Y resucitó a Cristo con su poder, el poder del Espíritu Santo de Dios. Esas filosofías que se estaban infiltrando en la iglesia pretendían tener un conocimiento superior, místico, que llevaba una sabiduría especial para conocer los misterios del universo. Eso se estaba metiendo en la iglesia. Eso era lo que estaban algunos creyentes permitiendo. Y es interesante porque Pablo utiliza unas palabras que para ese grupo, esas personas que manejaban la filosofía, y las palabras eran misterio, conocimiento, sabiduría, poder. Porque esa filosofía estaba diciendo que se necesitaba un poder especial, que había que descubrir los misterios, que había que tener un conocimiento especial. Pero Pablo le responde con un texto. El texto está en capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, parte B. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo está diciendo, no hay otro conocimiento adicional al que Cristo nos puede dar. No hay otra sabiduría adicional. Es en Cristo. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría escondidos. No hay que tener un encuentro místico con un ser superior para tener una revelación diferente. A través de Cristo, Dios ha abierto la puerta para que nosotros podamos conocerlo a Él. 1 Corintios 1:24 dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y es interesante que Pablo menciona la palabra filosofía. ¿Y qué significa filosofía? ¿Qué es? ¿Amor a qué? Amor a la sabiduría se define ahí, como amor a la sabiduría. ¿Y en quién están escondidos los tesoros de la sabiduría? ¿En quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo. Entonces, cuando nosotros buscamos la verdad, y la verdad, ¿quién es? Cristo. Nosotros somos esos filósofos, entre comillas, porque amamos la sabiduría. Pero la sabiduría está encarnada en Cristo. Está encarnada en Cristo. Cuando Pablo habla acerca del misterio, está hablando de lo que Dios revela. Y Dios reveló y mostró a su Hijo Jesucristo. Pablo coge a la persona de Cristo y la pone en lo más alto, porque Él es el primero en todo. Por Él fueron creadas todas las cosas, tanto lo que está en el cielo como está en la tierra. Cristo es el primero de la resurrección. Él muestra la supremacía de Cristo frente a todas esas perspectivas que tenía en ese tiempo. Pero en el día de hoy es relevante que Cristo Jesús está por encima de cualquier poder y autoridad. Está por encima de cualquier pensamiento, perspectiva humana. Está por encima de cualquier filosofía que tiene un trasfondo humano. Pablo les muestra a través de la Escritura quién es Cristo. Más de 50 veces se nombra a Cristo, en Cristo, por Cristo, en Cristo, en Él, por Él. Lo menciona la supremacía de Cristo en todo. La obra y la persona de Cristo. Pero hay un otro elemento de cómo luchar contra esas filosofías. Y lo dice Pablo en el capítulo 1. Versículo 28, a este Cristo proclamamos, a este Cristo predicamos, a este Cristo damos a conocer, a este Cristo es el que nosotros hablamos y decimos. Una manera de luchar es predicar a Cristo, por eso decía, proclamamos a Cristo. Y él lo menciona varias veces, capítulo 1, el versículo 23. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación. Necesitamos proclamar el evangelio de Cristo porque está por encima de cualquier autoridad, cualquier poder, cualquier conocimiento, cualquier sabiduría. Es Cristo. ¿Quiere ser sabio? Busque a Cristo. A este Cristo proclamamos.
Steve Lawson en su libro La predicación que bendice Dios. El tema preponderante es la persona y la obra de Cristo. En ese mismo libro se cita a Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores del siglo XIX. Y él dice que Cristo debería ser la pieza central de cada sermón. Cualquiera que fuera el pasaje, Spurgeon decía: agarro el texto y trazo una línea recta hacia la cruz. Eso era lo que hacía él. Cada predicación debe apuntar a Cristo. En otras palabras, decía Spurgeon, cada vez que se ponía detrás de un púlpito, era implacable al poner a Cristo y su crucifixión. Cristo necesita ser proclamado. Pablo le dice a los colosenses: oren por mí para que se abran puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Es necesario en este tiempo, frente a tanta espiritualidad, predicar a Cristo, proclamar a Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos proclamar a Cristo, porque Cristo ha perdonado nuestros pecados. Teníamos una deuda, dice el apóstol Pablo también en Colosenses, una deuda por nuestro pecado, una culpabilidad, pero Cristo la clavó en la cruz. Ya no hay deuda, no existe ninguna deuda. Nuestros pecados han sido perdonados. Otro elemento que aparece ahí en el texto es la oración. Pablo dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, y voy a leerlo, dice capítulo 1 versículo 9: por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Predicamos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esa era la oración de Pablo. Esa era la oración de Pablo porque él sabía que iban a venir esas filosofías que querían extraviarlos. Y decía: cada vez que me acuerdo que supimos de su obra en el Señor, de su fe en el Señor Jesucristo, pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo lo hace iniciando el capítulo, pero también en el capítulo 4 menciona a Epafras. Y les dice ellos, capítulo 4, el versículo 12: les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre ¿qué? Luchando. Esa palabra luchando es en agonía y luchando en oración por ustedes. Epafras luchaba en oración, pero tenía un propósito: para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Pablo luchaba en oración, Epafras luchaba en oración, y luchaba en oración para que se mantuvieran firmes en lo que habían creído. Una forma de luchar contra esas filosofías es orar. Es orar. ¿Cómo está nuestra vida de oración? No me imagino a Pablo y Epafras en la cárcel porque estaba preso Pablo, y me imagino cómo él podría estar orando: Señor, te ruego por mis hermanos, por los de la iglesia de Colosa, que puedan tener el pleno conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría y comprensión. Señor, quiero pedirte que ellos puedan entender que han sido liberados del dominio de la oscuridad y han pasado al reino de tu Hijo amado. Señor, quiero que ellos puedan entender y que puedan dar gracias porque han sido reconciliados contigo a través de Cristo. Gracias, Señor, por la sangre derramada en la cruz, porque eso trajo reconciliación y redención. Esa era la oración de Epafras junto con Pablo, de pronto en esa celda allá al fondo. Señor, que ellos no tengan duda que sus pecados han sido perdonados, que ellos no tengan duda que Cristo Jesús sometió a todo poder y toda autoridad. Epafras luchaba en agonía. ¿Cómo luchar contra esa filosofía que tiene trasfondo humano? Reconociendo la persona de Cristo, la obra de Cristo, proclamando a Cristo resucitado, pero también orando. Necesitamos
ser esos luchadores. Que ustedes puedan luchar por sus hijos, por su familia, por las personas de la iglesia, aunque no las conozcan. Pablo no conocía a los de Colosa. Y Jenny nos dijo que aunque no nos conocían, a muchos los conocen. Porque Jenny y Hernando nos cuentan que tienen una lista. ¿Cierto, Jenny? Una lista y oran uno por uno. Y que nosotros podamos también, Señor, yo te pido por mis hermanos en la fe de la iglesia Confraternidad Unicentro, que tú le muestres el pleno conocimiento de tu voluntad, Señor. Yo te pido que tú los guardes de esas filosofías humanas. Esa es la forma. Conocer a Cristo, conocer la obra, predicarle el mensaje y orar. En algún tiempo también hubo otro movimiento. Ese movimiento profético donde personas se iban a que les leyeran el futuro. El horóscopo cristiano. Una iglesia donde le profetizaban qué iba a pasar y qué iba a suceder con su vida. Y corrían. Yo me acuerdo que decían, fuimos a tal iglesia porque allá profetizan. El horóscopo cristiano. El horóscopo. Porque queremos que nos digan qué va a pasar. Vivimos en un tiempo donde hay harto turismo por las iglesias. ¿Y por qué hay ese turismo en las iglesias? Porque hay algo que me falta. Porque hay algo que me falta allá y de pronto allá lo voy a encontrar. Capítulo 2, versículo 10. Pablo les dice a los Colosas, y vosotros, y me gusta más la Reina Valera, y vosotros estáis completos en Cristo. Nada nos falta. No tenemos que estar tratando de buscar otra experiencia mística. No tenemos que tratar de buscar algo. De pronto caerse hacia atrás, como alguien decía, no importa cómo se cae, sino cómo se levanta. Pero el ser humano está tratando de buscar esto. Y el tiempo de reflexión sería, Cristo Jesús es todo para mí. ¿Estoy completo en Cristo? ¿O he tratado de buscar en otros lugares? De pronto en un programa, en otras personas. Encontrar esa otra experiencia emocional que me lleve a algo diferente. De pronto lo han invitado, o de pronto usted lo ha hecho por su propia iniciativa. Vienen unas modalidades de oraciones dentro de la misma comunidad. Usted tiene que orar así, asá. Si no lo hace así, de eso no sirve. Que nosotros podamos estar reflexionando, filtrando y tener esa capacidad de discernir. Porque esas filosofías humanas son basadas en principios del mundo y no en Cristo. Y no en Cristo. ¿Es Cristo suficiente? ¿Es todo para usted? La iglesia de Colosa termina mal. También el apóstol Pablo menciona cómo Epafras luchaba por la iglesia de la Odisea. Y vemos al final en Apocalipsis qué pasó con la iglesia de la Odisea. La preocupación de Pablo por los colosenses era por su salud espiritual. ¿Cómo está nuestra salud espiritual? ¿No son actividades eclesiales? ¿No es venir a la iglesia? Es como Cristo es Señor. Como la supremacía de Cristo está por encima de cualquier otra opción o perspectiva humana que viene disfrazada con versículos bíblicos. Que sea Cristo Jesús todo para nosotros. Porque Pablo dice
que Él es la imagen visible del Dios invisible. Nos dice que Él murió en la cruz y resucitó. Un hecho histórico comprobado. Que sea Cristo Jesús todo para cada uno de los que estamos acá. Cerremos nuestros ojos y reflexionamos y pensamos en cómo a veces hemos abierto nuestro corazón, nuestra mente a esas filosofías humanas disfrazadas de cristianismo. Señor, esta carta fue escrita hace muchos años, pero nada diferente sucede hoy en día. Señor, el apóstol Pablo también en su carta a Timoteo decía que algunos tendrán comezón de oír, querrán escuchar cosas y se harán de falsos maestros que les dirán lo que quieren escuchar. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nosotros podamos ver a Cristo a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Que Cristo crucificado y Cristo resucitado sea suficiente para nosotros. Tu palabra nos dice que somos completos, que no necesitamos de nada y de nadie para poder tener acceso a ti. Que Cristo Jesús es el único mediador entre ti y nosotros. Señor, que todas estas verdades y estas promesas de que la deuda que teníamos ha sido clavada en la cruz sea una realidad. Que Cristo Jesús es la autoridad sobre toda potestad, sobre todo poder. Señor, que nosotros podamos proclamar, predicar, anunciar a Cristo Jesús. En medio de la necesidad profunda, en medio de un sinsentido de vida de las personas, Cristo Jesús es relevante en este tiempo, porque Cristo da propósito. Señor, gracias por tu palabra que nos anima a tener cuidado, porque podemos ser seducidos espiritualmente. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos que tú la guardes, que lo que sea expuesto hoy, Señor, dé fruto.